muchas gracias por venir a una sesión más de Zaragoza Lingüística. Esta sesión queda por finalizado el año 2016 y que, como todos los años, pues es una sesión especial para nuestro seminario. Desde hace ya 4 años buscamos una sesión distinta, unos ponentes diferentes para terminar el año, para comenzar a comernos los turrones bien. Hace 4 años fue una representante del Molino de Ideas la que vino a decirnos que los filólogos podíamos hacer muchas cosas que nosotros ni siquiera sabíamos, y la verdad es que fue una charla muy motivante, que nos gustó mucho y que ha sido una de las más vistas de las del seminario. Y nos pareció una buena idea pues hacer lo mismo durante todos los años, cada año, pues todos los diciembres. Un año después llamamos a Leire Alejandre, que nos habló de sus peripecias por el mundo enseñando español allá por donde iba, y la peripecia más grande que había tenido hasta el momento, que era la de Gambia. También está el vídeo por ahí, esto es una promo nuestra. El año pasado vino Cristina Aranda, también de la casa, y vino a hablarnos del naming, de esa cosa tan desconocida que es darle nombres a las cosas y que funcionen, ¿no? Tan desconocida y tan difícil. Y teníamos que buscar a alguien que estuviera a la altura de esos 3 hitos, ¿no?, de aquí de Zaragoza Lingüística, y entonces se nos encendió la bombilla y dijimos, hombre, tenemos que llamar a Juan, hay que llamar a Juan. Juan Romeu lo conocíamos por su faceta académica. Él fue un buen estudiante, un brillante estudiante en la Complutense, filólogo hispánico, luego hizo un máster en lingüística y después, que fue cuando yo lo conocí, pues hacía la tesis entre la Complu y el CSIC, de manos de Violeta Monte, y hacía una tesis en preposiciones, con lo cual, pues claro, a mí me interesó muchísimo y estuve en su tesis y la verdad que la tesis fue magnífica. Y yo estaba un poco también pues pendiente de a ver qué pasaba con ese chico que había estudiado en la Complu y que había hecho una tesis sobre cartografía y sobre preposiciones, cuando, bueno, pues lo descubrí por el Facebook y entonces me di cuenta de que tenía toda una vida en la red, ¿no? Y tenía pues un blog en el que respondía preguntas sobre gramática para Carmencita, algo así se llama, y que también escribía, era muy creativo. Y la última peripecia que le he encontrado, ha hecho muchas más porque tiene más blogs, pero yo no tengo solo una vida, no puedo seguir todo lo que hace Juan porque es imposible. Pues lo último que yo iba encontrando en el Facebook es esta nueva empresa denominada Sin Faltas, y que tenía muy buena pinta. Entonces me puse en contacto con él y le dije, a ver si puedes venir con tu compañero, al que yo no conocía. Hoy me he enterado de que es abogado y luego se presentará. Creo que está trabajando en su tesis doctoral, por lo que he visto. Y yo le he preguntado a Juan, ¿cómo has engañado a un abogado para que te ayude en todo esto? Y me ha dicho él mismo, no, le engañé yo. Esto es una empresa. Y a esto han venido a contarnos un poquito su peripecia empresarial y cómo más allá del ámbito académico, que no ha dejado porque sigue en la Real Academia, pues más allá del ámbito académico hay vida, y además una vida muy fructífera, porque esta mañana cuando llegaba al despacho, Mendívil me has dicho, ¿has visto la tabla periódica? Digo, ¿tabla periódica? Sí, estos días he estado yo un poco fuera del mundo de la red y resulta que la tabla periódica de Sin Faltas pues ha sido un éxito, un trend topic de esos, y esta noche salen en las noticias de las 9, porque les acaban de entrevistar y bueno, pues luego os cuentan un poquito qué es eso de la tabla periódica y por qué ha tenido tanto éxito. Bueno, pues os dejo con ellos y espero que salgamos de aquí con la idea de que los filólogos pues podemos hacer todo lo que nos propongamos, ¿no? Que el mundo es nuestro. Bueno, muchas gracias. Juan y José Miguel. Hola, buenas tardes. En primer lugar, queríamos agradecer la invitación por parte de la universidad. Estar aquí para nosotros es un placer. Gracias a Mamen y a José Luis, a los que he tenido el gusto de conocer hoy. Como bien ha señalado Mamen, yo soy José Manuel Serrano, abogado, que os preguntaréis qué hace un abogado aquí para hablar de filología o de emprendedores. Efectivamente soy abogado, trabajo en un despacho familiar, pero no, que somos un despacho que no solo somos despacho, sino que somos un grupo de empresas familiar, y en donde recientemente pues, nos ha dado por invertir o desarrollar startups. Y claro,
yo entiendo que aquí la mayoría sabe lo que es una startup. Si hay alguien que no sepa lo que es una startup, por favor que levante la mano. Bueno. ¿Conoces Facebook? ¿Conoces Google? Pues Google y Facebook en su origen fueron startups con base tecnológica que empezaron, pues Facebook, hay una película que es La red social que te explica muy bien cómo se creó, pero al final todo este tipo de empresas tecnológicas que radican en Silicon Valley, en San Francisco, en California, que va todo lo que es desde San Francisco hasta casi San Diego, pues ahí es donde radican y donde están casi todas las startups tecnológicas que luego se desarrollan y adquieren un valor de miles y millones de euros, a los que llaman unicornios, como Uber o Facebook ya mencionada. Pues al final esos en sus orígenes empezaron en la mayoría de ellas en universidades o garajes de sus casas a pensar en crear empresas, en ser disruptivos, crear soluciones para el mundo, para resolver los problemas del mundo que tenían alrededor. Y sobre la base de ese interés o ese tipo de empresa, pues yo en su momento, viendo también pues lo que hacía mi amigo Juan, porque Juan y yo nos conocemos desde preescolar, o sea, desde preescolar, desde los 4 años, siempre recordaremos una pelea que tuvimos por unas tijeras y ahí nos hicimos amigos y las circunstancias de la vida, pues hicimos todo el colegio juntos y los dos acabamos haciendo en los jesuitas de Madrid, pues de 300 alumnos, hacíamos letras puras, latín y griego, éramos pues dos 6. de los 6 o 5. 6. Luego se quedaban 5, la chica se asustó y se fue. Éramos los 5 raros que estábamos ahí haciendo latín y griego. Yo he de decir que era una huida un poco de las matemáticas, porque quería hacer derecho, pero Juan siempre tuvo ese gusto por la lengua y... Pero también huí de la química, que es curioso por lo de la tabla, pero huía de la química. La física no, la química sí. Entonces, a lo largo de nuestras vidas, pues yo hice mi carrera de Derecho, él hizo su carrera de Filología y siempre pues nos veíamos por amigos en común, pero siempre mantuvimos el contacto. Y yo, fijándome en las redes sociales, pues efectivamente en el blog de Gramática para Carmencita que tenía Juan con una amiga que también forma parte del proyecto, con Carmen de Otas, pues yo veía que Juan hacía productos de calidad y que se movían en las redes y que eso tenía un alcance, pero eso al final tiene un valor económico. Y yo en su momento le dije, oye Juan, tú todo lo que haces tiene un valor económico, hay que potenciarlo. En ese momento Juan pues no tenía trabajo, o sea, realmente estaba en su casa haciendo sus artículos. Y yo, que lo conozco de toda la vida, porque Juan es una persona brillante, no solo en lengua, sino en otras muchas cosas. O sea, yo cogí, hablé con mi familia y dije, oye, tengo un amigo que es brillante, hace esto, o sea, mi madre, mis hermanos, ¿por qué no montamos una empresa en torno a él? Hablamos con él y vamos a sumar gente en el proyecto, porque yo creo que las ideas que tiene o lo que hace, podemos crear algo, dar valor, ser disruptivos y además pues poner nuestro granito en español, en la lengua, y hacer cosas diferentes a lo que es la abogacía, que la abogacía es lo que, bueno, yo lo hice un poco por tradición familiar, ahora mismo también estoy haciendo la tesis doctoral, eso también por tradición familiar, porque mi abuelo era catedrático de Derecho Penal, pues viene por ahí un poco esa afición o esa tradición jurídica, y ahí empezamos con, oye Juan, ¿por qué no montamos una empresa? Y basada en lengua. Eso sí, los dos no teníamos ni idea de qué pasos tomar. Y de hecho, ¿qué hicimos? Pues lo primero que hice, me fui a San Francisco, hice un curso de startups, donde era un curso de formación jurídica de formación empresarial para abogados, donde conocíamos, pues estuvimos en Google, Facebook y tal, y yo vine ahí con ideas y diciendo, oye Juan, tenemos que hacer algo disruptivo, algo fresco, algo en torno a la lengua. Entonces empezamos los dos a ver qué hacíamos. Y ahí fue cuando empezamos a quedar tipo garaje de Facebook, pero bueno, en casas, en bares, no teníamos garaje. Y como no teníamos demasiada idea, empezamos a pensar en muchísimas cosas. Teníamos muchas ideas, videojuegos, de todo, juegos de aplicaciones, dibujos, imágenes, hasta que llegó un amigo que había hecho un máster
de emprendimiento, un máster de esos MBAs y cosas de esas. Y nos dijo, no, aquí hay que empezar por una cosa puntual, algún producto que se pueda sacar básico para empezar a testear, ¿no? Estas palabras que uno tiene que empezar a usar para meterse en el mundo de las startups, que no son más que empresas jóvenes o algo así. De hecho, nos han reñido muchas veces por usar términos anglosajones. Esa terminología del mundo de las Pero, startups claro, si nosotros queremos tender puentes entre la empresa y la lingüística, la lengua, la gramática, hay que empezar a hacer un poco por esa parte. Entonces, bueno, nosotros cuidamos el español, creamos artículos sobre el español correcto, resolvemos consultas, pero también, bueno, se pueden usar términos ingleses. Entonces empezamos a hablar y nos dijo ese producto básico. Y yo dije, pues mira, llevo tiempo viendo que está Fundeu, está la RAE y resuelven consultas, pero es un poco lento, es un poco extraño, como un poco lejano de la gente, muy poco cercano. Entonces, estaría bien crear un chat pues para resolver dudas al instante, poner la página. Y digo, lo que pasa es que, claro, si lo ponemos, igual se bloquea la página, nos empiezan a llover las dudas, yo ingenuo de mí. Claro, ahí empecé a encontrarme con el mundo de la empresa y a cambiar el chip. Bueno, ojo, es que si hay una avalancha de preguntas es que hay negocio, macho. O sea, es que ni contestes, si lo que queremos ver es si hay preguntas. Entonces, ahí empezamos. Y con eso empezamos ya a ir creando un grupo más grande y sobre todo, y esto es lo importante, sabiendo que es una empresa, que hay que saber venderse. Porque si de algo pecamos los filólogos, y de hecho yo pecaba hasta que Josema empezó a decirme, bueno, sí, está muy bien que vivas en tu mundo, claro, yo había tenía alguna ofertilla en la universidad, pero no eran puestos que me fueran o sea, de hecho casi iba a perder dinero por dar clases en la universidad. Entre gasolina y la tarifa de autónomo iba a tener que casi perder dinero en los primeros años, claro, luego se puede. Y dije, igual es el momento de parar, porque yo había estado en la RAE, había estado luego con la tesis, y claro, lo que digo siempre, entré en contradicción, decía, estoy en paro, pero no paro. Lo importante es trabajar, aunque no cobres, trabajar y buscar y moverse, pero sobre todo trabajar. Y eso es una cosa importante de la que hablaremos luego, de lo fácil que es ahora dejarse ver en Internet. Bueno, fruto de ese trabajo de Juan en a ver qué hacíamos y que fue un poco la idea de a qué nos dedicamos sin faltas, al final asesoramos sobre la importancia de la ortografía y gramática y el impacto económico que tiene en la imagen corporativa. Entonces, en los inicios de por qué este modelo de negocio y por qué la importancia, pues fue uno de esos trabajos que hizo Juan, que se fue una mañana a una empresa de muebles sueca y se dedicó a recopilar, a hacer un informe de todas las faltas de ortografía que tenía las distintas etiquetas. Es lo bueno de tener tiempo. Cuando uno está en paro tiene la riqueza y no es broma de tener tiempo, eso es un tesoro. O sea, es algo que te distancia de los demás, que viven en una vida ajetreada sin tiempo para poder pararse a hacer estas cositas. De hecho, teníamos otro compañero del colegio que trabaja en la asesoría jurídica de esta empresa. Quedamos con él, le mencionamos la cuestión y rápidamente se puso en contacto con el departamento de marketing, le hizo pasar el informe de Juan y nos pidieron que por favor no se publicara ese informe. Hubo crisis en el departamento, de verdad. Hubo un ambiente de crisis, de esto cómo afecta, el impacto que tiene, porque en definitiva, a ver, en el mundo somos 450 millones de hispanohablantes, más o menos, que suponen además un 10% del PIB mundial. Son miles y miles de millones de euros. Es decir, para una empresa de este calado, pues el no tener faltas de ortografía supone una mejor presencia, una mejor imagen, y de ahí surgió también un poco la idea de, oye, nosotros al final, ¿qué queremos hacer? Queremos vestir empresas. Somos pues una sastrería lingüística que vamos a prestar servicio en este sentido, en que tus palabras son tu imagen y que no te veas perjudicado por cómo escribas y que no te afecten en redes. De hecho, tenemos
distintos vídeos. Ponemos primero... Sí, pon uno ahora. Sí. ¿Cuál explicando un poco qué es lo que hacemos. ¿No tiene sonido? Estos son primicias, no los hemos sacado todavía en abierto. Al escribir, siempre buscamos que nuestros textos queden perfectos. Aunque a veces el tiempo juegue en nuestra contra. ¿Necesitas ayuda rápida y eficaz para resolver tus dudas de ortografía y gramática? En el chat de sinfaltas.com encontrarás a los mejores especialistas en corrección de textos. Ven a sinfaltas.com, tu asistente lingüístico. Este vídeo, como bien dice Juan, lo conoce poca gente. Sí, está en YouTube, pero todavía no le hemos dado difusión porque le queremos dar difusión ahora, pero hemos aprovechado pues, este momento, esta invitación para soltaros la primicia. Y en definitiva, para que veáis, habéis visto el vídeo, que es la página web, y tenemos un chat. Sí. ¿Alguno lo ha usado alguna vez? ¿Todavía nadie? Bueno, de momento está teniendo, hay que reconocer, poco tirón, O sea que el chat, tenemos una o dos preguntas al día. También hay que saber que la RAE y Fundeo seguimos dando el servicio gratuito prestigioso, claro, es la RAE. Lo único que hemos conseguido es que, por ejemplo, en Twitter y en redes sociales la gente nos etiquete RAE Informa sin faltas, o sea que ya nos están poniendo a ese nivel, que no está mal. Claro, yo muchas veces me he enfrentado a que he contestado preguntas por la RAE que luego me han preguntado sin faltas si eran verdad. O sea, yo he tenido que decir, pues, si era de confianza, he dicho, si es que te he contestado yo. Entonces, bueno, claro, en algunos casos tengo que decir, solo en algunos casos me contradigo, porque, por ejemplo, para la RAE, Romeu, hispanizado tiene que tener tilde, por las nuevas reglas que aparecen en la ortografía de 2010, pero en mi tradición familiar lo escribimos sin tilde a la catalana, y entonces ahí hay un debate y me preguntaron justo por Romeu, que debía ser algún familiar lejano, a la RAE, y tuve que contestar que se escribe sin tilde, si lo quieres hispanizar o si lo quieres adaptar al español. Entonces, pero salvo eso, bueno. Pues bien, con esta primera página web y este primer chat es como lo que nos lanzamos al mercado en enero, hace un año, para ver, bueno, en cierto modo, para difundir y concienciar a las empresas de la necesidad de que muchas veces yo trabajé durante un tiempo, al igual que mis hermanos, que también forman parte del proyecto, en un despacho inglés en Madrid, y asesoraba a empresas, a multinacionales, a IBEX 35, donde, no sé si sabes lo que son los IBEX 35, ¿alguien no lo sabe? Bueno, no tengáis miedo, son las empresas que cotizan en bolsa, las 35 principales empresas de España. ¿De acuerdo? Ahí se asesoraba para distintas cosas y todas estas empresas cuidaban mucho su imagen, pero no solo en la faceta del marketing, sino también en la faceta de los contratos, de no tener ningún tipo de falta de ortografía, expresión. Los abogados, como sabéis, o como debéis intuir, somos muy grises a veces al escribir, porque tenemos que ser difusos porque no queremos ser concretos, pero al final uno tiene que ser concreto y las empresas no querían esos contratos o sus folletos hacia afuera. Lo cuidaban mucho. De hecho, hay un despacho español que sí que cuida mucho eso, que es uno de los principales. Entonces, viendo todo eso, dijimos, oye, que esto es importante. Vamos a sacar este primer producto, que es lo que, el modelo de negocio en el que nos basamos dentro del mundo de startup, se llama el modelo Lean Startup, que es a base de prueba-error, y nuestra primera prueba pues fue esta página web con este chat para ver cómo respiraba y darnos a conocer. Es decir, muy bajo coste, al final no hemos invertido tampoco mucho dinero en crear una gran estructura porque tampoco sabíamos qué es lo que íbamos a recibir. Eso es importante. Al final, pues estábamos recibiendo 2 o 3 consultas, no mucho más, pero sí que para trabajar en redes y sobre todo darse a conocer es muy importante de lo que se llama, en término empresarial,
el branding, que es hacerte tu propia marca, tu propia imagen, y en eso es lo que el contenido del blog, mucha culpa de ello, pues tiene aquí Juan la culpa, la redundancia es suya, pues al final eso es lo que ha provocado que las distintas redes sociales se nos empezase a conocer. O sea, hoy hemos llegado, estos 2 días hemos llegado a más de 2.000 seguidores en Facebook, 6.000 en Twitter, y como ha dicho Juan, oye, ya incluso el prestigio lingüístico porque tú apareces como un francotirador con una empresa y decir, oye, que vengo a asesorarte sobre la importancia de la ortografía y el español en la imagen corporativa, que tú eres un francotirador que viene aquí a ver qué pasa, cuáles son tus credenciales, ¿no? Entonces, al final, el hecho de que ya en Twitter pongan @fundeu, @rai, @sinfaltas para resolver dudas, pues es lo que te da el prestigio. Un prestigio de decir, oye, tengo un sello que al final el contenido que hacemos, las cosas que decimos, pues el público nos está aceptando. Y lo importante es que no es porque nosotros seamos guays y sepamos más que nadie, no, es porque tenemos algo que tenéis o que vais a tener a lo largo de la carrera que es fundamental y aquí empezamos a todo lo que podéis hacer vosotros, porque claro, nosotros sí, de momento, bueno, parece que va bien todo esto, pero es que todo esto lo podéis hacer vosotros. Por eso creo que es importante lo de que no nos hemos gastado mucho dinero. En publicidad no hemos invertido ni un céntimo. Entonces, la clave está en que el filólogo aprende a dominar la lengua, lleva eso de serie, no necesita en principio un corrector, claro, hay que revisar la ortografía de vez en cuando, hay que saberse las normas, pero hay que saber que nunca vas a saberlo todo. A mí seguro que ahora os podéis hacer preguntas y me pilláis. A mí cada día cuando me llegan consultas me pillan. Hoy, por ejemplo, me han preguntado por 68ista o 98ista, que se escribe con Y o con I. Y yo digo, esto va con I porque 68 va con I latina y en la ortografía viene que se puede de las dos maneras. O sea, nunca se va a saber todo, pero sí que los filólogos sabemos dónde mirarlo rápido. Entonces, eso está muy bien porque vais a poder escribir mejor que otros, vais a poder ser community managers, que está muy de moda, gestores de comunidades. Las empresas necesitan gestores de comunidades, necesitan gente que les lleve el Twitter y que no meta la pata en una publicación, que si estás escribiendo para El País y acabas de poner una tabla periódica de ortografía, no pongas un ha dicho sin la HDA, porque te van a comer. Entonces, nosotros hemos estado viendo que hay varias frases míticas por internet. Hay la de, si no puedes con sus argumentos, ataca su ortografía. Pues no dejes que te coman con la ortografía. Luego Eso ocurre mucho en las defensas de tesis doctorales y trabajos de fin de máster o de carrera. Os lo aviso a vosotros, filólogos, que tenéis que tener mucho cuidado. Sí, entonces, lo importante creo que es saber que no es porque yo pueda ser brillante, que no lo soy, ni que pueda, no, que todo el mundo, todo filólogo, si se esmera, lógicamente, y trabaja y se esfuerza, ahora mismo puede hacer un sin faltas o hacer una especie de empresa de consulta lingüística. Y sobre todo porque, según estamos constatando, y de hecho fue uno de los pilares en los que nos basamos para empezar todo esto, es que la ortografía está de moda, la lengua está de moda. Y la poesía también, que también lo aprovecho por otro lado, pero la ortografía está de moda. Entonces, y hay muchos consultantes. Porque claro, nosotros nos hemos reunido con muchas empresas de lingüística y nosotros decimos, es que no queremos crear competencia, al revés, lo que queremos es crear negocio y hacer ver a la gente que tienen dudas. Y es que la gente se enfrenta todos los días a la lengua, estamos en un momento de gloria para la lengua, todo el mundo escribe todos los días, eso no ha pasado nunca. Entonces, muchas veces la gente piensa que por preguntar una tontería vamos a pensar que es tonto y no, uno tiene derecho a preguntar, no es tonto por preguntar. En nuestra opinión, es tonto por no preguntar. Si tienes una duda, pregunta y no tengas miedo, porque muchos de los miedos que hay a veces es incluso preguntar a la RAI porque piensan que todavía en el figuro académico y realmente no, la gente que está en la RAI pues es gente también como nosotros, como Juan, pero también hay que dar una imagen fresca de la lengua, decir, oye, vamos a crear proyectos divertidos para difundir el español, para que sepáis que vosotros en el futuro
vais a ser un seguro, como un contrato de seguro para una empresa respecto a los riesgos que puede producir la ortografía y la gramática. Porque sí que hay una cierta preocupación en las empresas que bueno, es lo que dicen, aunque nosotros no lo creemos. Como ha dicho Juan, ahora se escribe más, gracias a las nuevas tecnologías. Vosotros que sois millennials, habéis nacido con un iPad debajo del brazo casi, con un teléfono, y se escribe mucho y la gente dice, oye, eso provoca falta de ortografía. Y dices, oye, no, eso provoca que se escriba más. Ahora bien, eso se puede traducir en que en las empresas, en los documentos que hablaba antes, existen esas faltas de ortografía. Pues vosotros vais a ser un seguro para que eso no le ocurra a las empresas y que os paguen por ello, que hay una esperanza. Y es más, incluso ayudar a transmitir la imagen de la RAE, de esto, que no son tampoco tan lejanos, sino que la lengua hay que fomentarla. Es de todos, sí. La lengua es de todos, entonces todos somos usuarios y vosotros tenéis eso ganado si aprovecháis bien la carrera, que eso también os invito a ello. Yo me he arrepentido de muchas tardes dedicadas a la música, a escuchar música en vez de leerme La Pesa. No sé si La Pesa es una maravilla, lo ves luego con los años y dices, pues es que se pueden sacar entradas de blog de La Pesa de cada página, es que es una cosa, y como digo, La Pesa de cualquier libro, vamos, coges historia del latín al español, de cualquiera. Creo que hay puestos muy importantes en las empresas de creación de contenido y como decía, de gestor de comunidades, community managers, que requieren tres cosas sobre todo. Uno es dominio en las redes sociales, que eso en teoría por vuestra condición de jóvenes lo lleváis, pero vamos, que se aprende relativamente fácil. Yo me he leído algún libro de community manager y te empiezan a explicar que si Twitter tal, es todo bastante básico, es cuestión de empezar a probar. Y eso aún hay muchas que no domino. Google, la de Google todavía no la controlo. Pero con Twitter y Facebook lo lleváis bien. Eso es una de las cosas que se exigen. Otra es que se conozca la empresa, que estéis metidos en la empresa, bueno, pues para poder sacar noticias importantes en las redes sociales de ella. Y otra es la lengua. Y la lengua es la más difícil de aprender. Entonces, un filólogo, ahí es que se lleva la palma. Un filólogo que supone que lee más, que se preocupa más por la lengua, porque claro, eso también lo digo mucho, que es todos estamos rodeados de coches por las calles y unos saben de coches y otros no. Yo no sé identificar algunas marcas, algunos modelos, pero otros no. En la lengua pasa lo mismo, hay gente que se fija y gente que no. La gente que se fija sabe un poco más, lógicamente, y sabe utilizar mejor y puede aplicarlo mejor. Entonces, eso ahora mismo estamos viendo que es tener un tesoro, dominar la lengua, porque está habiendo un rebote en la sociedad. Se ha pasado una época entre la crisis y la dejadez y el comienzo de las redes sociales en la que se ha abandonado el esmero lingüístico, el cuidado por la lengua, pero se está recuperando y no hay más que ver eso. Eso ha sido esta última semana. Hemos tenido más de 100.000 visitas en el blog por la tabla periódica, que es una tabla periódica de datos ortográficos, no es otra cosa. Ahora os lo enseñaremos, pero también una de las cosas que es importante, vosotros hemos dicho que tenéis de serie esa formación en la lengua, pero también es importante que a lo largo de vuestras vidas complementéis esa formación lingüística con otras competencias. Yo soy abogado y me he tenido que formar en competencias empresariales para poder montar una empresa, para poder saber qué es lo que se necesita, porque al final yo he tenido que asesorar empresas y he tenido que aprender a qué se dedicaba la empresa para poder asesorarlas. Gracias a eso, pues más o menos sé cómo se forma una empresa desde el punto de vista jurídico, pero también el empresarial. Y entonces es importante que complementéis, o sea, dependiendo de lo que queráis hacer en vuestra vida, pero yo entiendo que si uno quiere o bien trabajar para una empresa o montar su propia empresa, tiene que tener esas nociones básicas, complementarlas con más formación, pues con un máster de emprendedores, con un pequeño MBA. Hay que saber de economía, hay que saber un poco de todo, porque al final uno puede acabar, o si no autónomo, que también tienes que tener una formación financiera, porque al final esas son cosas que uno tiene que complementar para poder ser, en este mundo global que vivimos, pues multidisciplinar. Y vosotros tener ese pie, o sea, vosotros tenéis esa fuerza de la lengua, pero tenéis que complementarla también con un poco, o dejaros asesorar. Pues en este caso Juan ha tenido la suerte o desgracia de tenerme a mí como amigo, que soy abogado,
y tengo nociones Eso. he tenido la suerte de poder formarme en empresariales, pero yo creo que tenéis que buscar tener esas capacidades o aprenderlas. Hay libros, hay muchos libros de emprendedores, hay másteres que están saliendo día a día, que os dan esa formación para que vosotros no tengáis miedo y cuando terminéis la carrera decir, ¿qué hago? Pues puedo buscar trabajo para una empresa, ser community manager, que está muy bien, o oye, no, me lanzo a la aventura, quiero montar mi empresa, ¿cómo empiezo? Pues eso, al final, es formación complementaria que es necesaria en el mundo que vivimos actual, sobre todo que además todo está en Internet. Sí, esto es importante. También decimos, en caso de que, claro, no da tiempo a todo en la vida, eso es obvio, por mucho tiempo que se tenga. Entonces también es importante si puedes buscarte un abogado, como me ha pasado a mí, alguien que te ayude con la empresa. Yo es que particularmente tengo fobia a la burocracia, o sea, yo soy capaz de no pedir una beca por no hacer papeleo, pero es que sudo cuando tengo que recopilar certificados, papeles. De hecho, a veces ni pido certificados porque es que es casi una fobia. Entonces, si tenéis eso, pues, oye, pues intentad buscar algún amigo que os pueda ayudar en eso. Eso también es importante porque no siempre, claro, si lo podéis tener vosotros, mejor, lógicamente. Si podéis montar una empresa desde el principio vosotros, está muy bien, pero si te pueden ayudar y bien, pues también eso mejor. Y sobre todo, que nos den, porque los filólogos tendemos a pensar que no valemos para nada. Tendemos a que, me pasa a mí, o sea, yo cuando estaba en paro, pues lógicamente empiezas a pensar, bueno, pues porque escribo aquí y tengo algún retweet y tengo tal, pero ¿y todo esto para qué? Pues bien, pues para todo, o sea, se puede hacer mucho. Entonces, pero hay que empezar valorándose uno mismo, hay que empezar y de esa manera creer en uno mismo y seguir adelante y sacar eso. Y entonces llegamos al momento de lo fácil que podéis, lo fácil que es ahora llamar la atención. O sea, no hace falta que te peguen una bofetada como youtuber por decir Karanchoa, que por cierto lo ha preguntado mucha gente que cómo se escribe Karanchoa. Esa es otra, y luego cuando hay de estas se puede llamar la atención haciendo cosas que están bien, pero hay que comerse el orgullo el orgullo teórico de es que esto está muy bien, no entiendo por qué no me lo retuitean. Hay que saber posicionarse, hay que saber dónde ponerse. Cuento siempre que yo escribo poesía también y cuando publicaba en Facebook mis poesías me lo retuiteaban mi madre y mi hermano. O sea, me lo compartían mi madre y mi hermano. Empecé a seguir a gente por Twitter, empecé a seguir retuiteadores, empecé a meterme en mundos de poesía y luego vi que Instagram podía funcionar y ahora llega a tener 5.000 me gustas en una poesía frente al de... Entonces, siendo la misma poesía, siendo publicadas en un momento parecido, o sea, que no porque publicar los miércoles por la tarde sea mejor, que eso lo tenemos bastante estudiado, pero tampoco somos expertos, sino porque hay que saber dónde ponerse. Parece ser que en Facebook la gente no quiere manifestar sentimientos tan puros como la poesía y en Instagram la gente se deja llevar por la emoción. Entonces, bueno, pues es saber dónde ponerse. Claro, hay que confiar en uno mismo, ir probando, ir siguiendo a unos, no tener miedo a que te vayan a decir que es una caca lo que haces. Pero una vez que tienes, sobre todo si tienes un blog detrás y vas sacando datitos a partir del blog, vas siguiendo a gente, la gente es bastante agradecida en las redes sociales y una vez que empiezas a tener 1.000 seguidores, la gente te respeta mucho en las redes. O sea, eso hay que tenerlo claro. Yo tenía también un blog de crítica literaria y ya la gente, por tener 1.000 seguidores, que no es mucho, lo conseguís en una semana, la gente me empezó a enviar libros para que se los criticara. Yo que no tengo ni idea de crítica, yo soy un lector aficionado. Pero sí, o sea que eso es fácil llamar la atención ahora. O sea, eso tenerlo en cuenta, claro, es ponerse a escribir, ser medio constantes, intentar hacer algo distinto, aunque solo sea ordenar de una manera distinta determinada información, por ejemplo en una tabla periódica, pero vamos, o hablar de las joyas lingüísticas del reggaetón, que también tenemos un artículo de eso, fijarse en cosas que nadie se fija o que otros se fijan pero no publican. Entonces... Aquí tenéis la famosa tabla periódica de la ortografía que tanto se ha retuiteado y difundido por las redes que ha sido viral y de hecho estábamos el sábado en una boda y cuando me vieron Juan y me dijo, oye, que se nos ha caído la página. Creo que se nos ha caído la página, no sé qué ha pasado. Y sí, nos comunicaron que se había caído y de hecho la gente se quejó, pero bueno, claro, eso es buenísimo. En ese momento no podíamos hacer nada. Claro, no, ahora ya hemos tenido que
ampliar el espacio donde tenemos, del servidor donde tenemos alojada la página, para todas las visitas que ha generado esta tabla, que esto pues al final es el nombre que se hace uno y que ahora mismo nosotros, claro, estamos hablando aquí de lo que hacemos, pero ahora mismo lo que estamos buscando son clientes, empresas, para que paguen. Y esto no está que paguen, es decir, que les ofrecemos nuestros servicios, estamos intentando demostrar lo bueno que pueden ser nuestros servicios y haciendo el nombre para que nos contraten. Y estas cosas son las que uno tiene que aprovechar. Esto es viral, esto ya nos está dando un nombre que bueno, tenemos para enero una empresa importante, pues ya quiere que les hagamos una presentación, una cementera mexicana. Oye, ¿quién nos lo iba a decir? ¿No? Es como, oye, y todo un poco por el ruido que hace uno en las redes y sobre todo se hace que trabajo de calidad. Y eso, no hemos invertido nada en redes sociales, que eso es importante, o sea que no tenéis que gastaros. Y si os decimos cuánto hemos invertido de momento en la sociedad, cuánto tenemos de capital, os reiríais, pero no lo decimos, ¿no? No, menos de 3.000 euros. Bueno, 3.000 euros porque es el mínimo exigido. No tiene mucho más y luego pues hemos ido generando con nuestros trabajos. Tenemos una empresa creadora de contenidos que es Keycontent, Sí. En donde bueno, nos revisamos sus artículos, ¿no? Que son para otras empresas. Luego tenemos algún bloguero, que esos son los que intentamos que den difusión. Pero al final hay que concienciar a las empresas y para concienciar a las empresas pues al final hay que crear este ruido en redes, pero también un ruido de calidad. Eso se me olvidó decirlo antes. Esta tabla periódica no es lo mejor que hemos hecho, ni de lejos. Vamos, esto lo podéis hacer si os ponéis una semanita con la ortografía. Os costará un poco encajar todos, pero se puede hacer. Lo único es haber estado posicionados, conseguir estar en un momento que te empieza a retuitear la gente, y eso, lo que iba a decir antes, es comerse el orgullo, es decir, saber que sí, que puedes escribir muy bien, pero tienes que tender puentes, tienes que tener una buena imagen. Una de las exigencias que yo puse para las pocas, para la página web, es que fuera bonita, porque es que yo había comprobado que en blogs anteriores yo no me había hecho los blogs yo solo, que es otra cosa, es muy fácil hacerse, y que quede más o menos apañados, pero que quede bonito y que se mueva. No sé si habéis visto antes que se muevan las pantallas, debe ser una tontería, pero yo nunca sabía hacerlo. Esto, que se muevan así y que, bueno, pues eso sí te lo pueden hacer, y esto nos lo ha hecho un amigo, y con una plantilla que tenía, o sea que tampoco en WordPress tampoco es una cosa que le cuesta mucho. Pero es completamente fundamental. Es una pena, la sociedad se basa en la imagen, pero la sociedad se basa en la imagen. Entonces hay que aceptarlo y acatarlo y adaptarse a ello. Entonces es muy fácil, vamos, es esto. Entonces, claro, la tabla periódica, más que por el contenido, ha sido por que queda bonita, ¿no? Los colores y eso debe ser. Entonces eso también teniendo en cuenta que hay que tender esos puentes. Hay una imagen que no he conseguido encontrar en el tren, que es la de una especie de dominó, en la que hay una piedrecita pequeña y luego una piedrecita grande. La piedrecita pequeña no consigue tirar a la grande, pero luego, claro, crece y hay una piedrecita pequeña, una más grande, una tal. Si tú empujas a esta, lo tiras, acabas tirando la grande. Entonces, lo que hay que perseguir es eso, ir pasito a pasito. Es decir, no querer tirar esta piedra de primeras. Si quieres pegar un pelotazo, que lo bueno que tenemos los filólogos también es que si hemos hecho filología es porque no queremos ser millonarios. O queremos ser... O a lo mejor a través como empresas... Bueno, no nos importaría, pero no es una exigencia, pues si no, bueno... Hombre, os he dicho que Sin Faltas es una startup. Ojalá consigamos que se convierta en un unicornio de los 1.000 millones de euros, ¿no? Como el resto. Entonces eso no hay que perder la esperanza, hay que ir poco a poco, pero bueno, lo importante es ser disruptivo, crear algo diferente, y es lo que buscamos para asesorar a las empresas. Y de hecho, el segundo vídeo...
los mensajes que queremos transmitir a las empresas. Queremos que ellos se conciencien, que ellos al final contraten a gente como vosotros, como nosotros, para crear valor, ser disruptivos. Aunque nosotros al final vendemos una imagen flexible. Habréis visto que en este vídeo hablamos del tiempo que puedes perder en buscar una palabra en Internet. Pues al final eso es dinero, y entonces hay que concienciar a las empresas que muchas veces cuando estás buscando, esto se escribe con B o con V, acabas metido en un foro que no sabes si la respuesta es correcta o no. Por eso nosotros creamos esa primera página, esa primera chat de consulta, que seguimos creyendo en él. Ahora la primera versión es gratuita, pero sobre la base de esta plataforma, este producto mínimo viable que hemos sacado, hemos desarrollado ya, que bueno, aún no lo hemos anunciado, pero ya podéis descargaros de Android, en Android y en Apple la correspondiente aplicación. O sea, si ahora mismo os ponéis, os podéis bajar la aplicación de Sin Faltas, y en donde a través de esa pequeña plataforma queremos darnos a conocer a las empresas, que pregunten también por ahí, que sea más rápido, que vamos a intentar garantizar una respuesta rápida con gente de calidad, si bien es cierto que también... Y vamos a necesitar gente. Vamos a necesitar gente. Una de las cosas que es importante, mucha gente habla en la actualidad, se habla mucho de la inteligencia artificial, de los bots, de todo lo que... del Big Data, que al final, por suerte, pues mira, dentro de nuestra pequeña historia de Sin Faltas, hemos llegado a conocer a la persona que creó el corrector ortográfico de Word en español. Que eso fue a través de... Bueno, la historia es un mensaje que recibió Juan. Ah, sí, de repente un día veo que se había conectado Alberto Gómez Font, no sé si os suena, ha trabajado en Fundeu, ha sido director de Fundeu, ha escrito muchos libros sobre corrección. Hizo, por ejemplo, el libro de estilo de Garrigues, el despacho de Garrigues, y de repente veo que se había conectado y que había puesto el nombre, porque normalmente no es un numerito, había puesto Alberto Gómez Font, y digo, uy, que se ha metido en la página. Y entonces era que le interesaba, oye, que quería ver cómo podía ayudarnos, que le había parecido muy interesante el proyecto. Y él nos puso en contacto con una presentación de un libro. En la presentación del libro conocimos a una persona. Conocimos a una editorial, que acabó derivando a que formamos parte de un club de emprendedores, pero también conocimos pues, a José Castro, conocimos a Plutarco Naranjo, que es un programador ecuatoriano que fue el que creó el corrector ortográfico de Word. En el momento del boom de las .com, que fue en el año 2000, él creó muchos dominios, los vendió y se hizo un dominio que es lenguaje.com, donde él desarrolló un corrector ortográfico que llegó Bill Gates, se lo compró y es el corrector ortográfico de Word. Y hemos estado hablando con él. Él, por suerte, con todo esto que hablan ahora, que por ejemplo en banca, que los bancos están haciendo cada vez más oficinas virtuales y poniendo inteligencias artificiales, por suerte, en el tema de la lengua, aunque existen correctores, la inteligencia artificial todavía va para rato para que puedan sustituiros a vosotros, a nosotros, los filólogos, o los que hacemos temas de filología. Y para que eso pase, finalmente, que es posible, va a tener que haber muchos filólogos detrás para programarlo, aunque... Sí que es cierto que va a haber pequeños bots con pequeñas... con pequeñas palabras clave que te puedan dar alguna solución, pero al final esas respuestas va a ser complicado que sean de calidad. Hay gente que está investigando en ello. El Big Data al final es algo que también está de moda, se lleva hablando hace 4 años de ello, que es el Big Data. Ahora mismo todos nosotros, todos los que tengamos una red social o algo en Internet, generamos datos, ¿no? Entonces esos datos que generamos están siendo analizados pues por empresas como Amazon, Google, y en donde están viendo cuál es el perfil para vendernos productos, nuestros perfiles. Eso en un futuro, al final, una aceleradora en la que estamos metidos, que se llama Licuadora, que trabaja en lo que es la inteligencia artificial colectiva, ellos están creando un algoritmo de tal manera para que en un futuro a nosotros, usuario de la calle normal, pues nos paguen por los datos que generamos, y los datos que generamos los generamos con lengua, con lo cual es posible que en un futuro, por todo lo que generamos con la lengua, nos paguen por ello, no solo por ser filólogos, sino un usuario normal de la calle. Con lo cual, la lengua está de moda. Vosotros que ahora estáis en primero de carrera, ¿no? Si no recuerdo mal,
la mayoría que estéis en primera carrera o iniciando vuestra carrera universitaria, no habéis tengáis... acertado eligiendo, yo quiero transmitiros que no tengáis miedo al futuro. Yo no soy filólogo, pero yo sí que veo como empresario, como abogado, más como empresario, que hay futuro en la lengua, que la comunicación es muy importante. La lengua, al final, en la prehistoria, bueno, en las cuevas de Altamira quedaron ahí los tapices, las imágenes de los bisontes, ¿no? Pues ahora nuestra cueva de Altamira es Internet y todo queda ahí reflejado. Y nosotros pues tenemos que conservar, para transmitir nuestro mensaje, nuestra memoria viva va a quedar en Internet y a través de la lengua. Entonces yo os animo a que sigáis, a que creáis en lo que estáis haciendo, en lo que estáis estudiando, y que cuando terminéis, oye, que queréis ser profesores, pues profesores perfectos, porque hay que formar a las generaciones futuras. Que queréis montar una empresa, ser empresario, pues os animo a ello, porque es al final el tejido de la economía española está basado en las pequeñas y medianas empresas, y si conseguimos crear pequeñas y medianas empresas que basarlas en la filología para darnos a conocer y generar riqueza, pues bienvenido sea, pero eso hay que hacerlo con ánimo, con alegría y no perder el gusto por lo que uno hace. Clientes va a haber, porque solo en Estados Unidos hay una cantidad de hablantes españoles que quieren asesoría lingüística. En Australia, al parecer, está creciendo mucho la comunidad hispanohablante. O sea que hay cancha para todos. O sea que podéis montar muchas sin faltas o uniros en algún momento. Y ¿Alguna...? el tiempo como... Porque si podemos seguir hablando, vamos a seguir hablando. Sí, nosotros podemos contar nuestra vida. Podemos contar casos concretos. Sí, pero eso, es mucho mejor, sí. Si tenéis alguna pregunta, duda, cuestión que queráis realizar sobre lo que acabamos de hablar, bienvenida sea. Mientras calientan, van pensando las preguntas, quería que hablaras un poco más de gramática para Carmencita. Bueno. ¿Cómo ha ido y cómo está siendo? A ver, gramática para Carmencita está un poco apartado, pero va a volver como parte de Sin Faltas. Vamos a tener un rinconcito de Carmencita, porque el concepto funcionaba muy bien. De hecho, había gente muy interesada. Y hasta estuvimos en la tele también, en un programa en Intereconomía, media hora ahí hablando de... El rollito era, no sé si alguno lo habréis visto, por supuesto tenía mucho menos tirón, era que Carmencita hacía una pregunta en el blog y el académico, yo siempre lo ponía entre comillas para que no me dijeran nada en otros sitios, el académico respondía y salían, pero la verdad es que salían cosas muy curiosas, hasta de pragmática, que yo no soy, por ejemplo, si es bueno, o sea, si es educado decir que aproveche a la gente cuando les ves comer, y ahí surge un debate y bueno, hablamos de todo, hablamos de leísmo, de un montón de cosas, y ahora está un poco aparcado, pero volverá así. Porque funciona. Y eso también tuvimos seguidores, sí, o sea, la cosa funcionó y ahí es donde empecé a ver, con este papel del académico, hay mucha gente que me saluda en fiestas y conocidos de conocidos que me anda, tú eres el académico. Digo, sí. Bueno, sí, vamos, es una alegría. Pero eso, entonces nos interesa volver a ello. Lo primero que quería decir que era, bueno, muchas gracias por toda la conferencia, me parece muy interesante, básicamente porque yo he tenido que ayudar en muchos casos a muchos estudiantes de L, entonces mucho de, no sé cómo explicarlo, he estado... ¿Asesorado? Sí, algo así. A mucha gente y han tenido diversos tipos de errores y por ello, no sé, me gustaría también dedicarme acabar dedicándome en esto. Y quería preguntaros concretamente sobre, no sé si conocéis, hay una aplicación en la app de estas de Android o para Mac también, que se llama HelloTalk, que es para aprender idiomas, básicamente. Entonces tú puedes poner textos y gente nativa, por así decirlo, pues puede corregirlos
y eso, se basa en eso, como un intercambio de idiomas. Entonces quería preguntaros vuestra opinión sobre ese tipo de temas, básicamente porque no son expertos no son filólogos, pero están respondiendo ese tipo de hay una cosa muy importante y es que tenemos que los foros sobre lengua están muy bien, están muy divertidos y aportan mucho, sobre todo información para los que estudian gramática y variación o microvariación gramatical. Es una joya. Tú te metes en Twitter, cualquier cosita de la gramática te dice, en Puerto Rico se dice esto, te metes en Twitter y lo encuentras, que alguien lo ha dicho y dices, anda, es verdad que lo dicen. Entonces, pero eso sí, hace falta que los filólogos nos impongamos en eso, porque se dicen muchas cosas erróneas y eso crea mucho mito lingüístico. De hecho, tenemos una sección en el blog que es Cazadores de mitos lingüísticos. No sé si habéis visto el programa Cazadores de mitos, que después, por ejemplo, que si se puede, lo que pasa en Robin Hood, que tiran una flecha y si se puede hacer, justo lo que hace Robin Hood, que es atravesar esa misma flecha después. Pues lo consiguieron con era una de caña y lo consiguieron. Pues lo mismo con mitos lingüísticos. Eso está bien, que la gente participe en la lengua y se implique, pero siempre, y de hecho nosotros hemos pensado hacer algún foro de este tipo, pero siempre con moderadores filólogos. Porque es imprescindible que, de hecho, hay páginas de filólogos en Facebook en las que yo lo veo y digo, joder, es que luego normal que la gente no llegue a entender que las mayúsculas se tildan, porque es que se dice de todo, se dice que no se tildan, que cuando no cabe, que cuando no sé cuánto, claro, ahí hace falta un filólogo que lo ponga, claro. Pero eso está muy bien, este tipo de aplicaciones está muy bien, para que la gente vea, como usuarios de la lengua, lo utilicen. Y antes, de hecho, he dicho que todos somos usuarios, pero los filólogos hay que darse cuenta que somos expertos. No sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado 1000 veces, que me piden una opinión y otros que no son filólogos familiares dan su opinión sin fundamento y digo, ojo macho, que es que yo he dedicado horas a pensar esto, o sea que sí, que... Entonces los filólogos le dedicamos horas. Es verdad que todo el mundo tiene competencia lingüística, pero la reflexión lingüística no la tiene todo el mundo y nosotros le dedicamos horas y además que corremos el riesgo de volvernos locos porque reflexionar sobre la lengua, sobre el lenguaje es una cosa que yo con la tesis acababa, y eso eran preposiciones pequeñitas, vamos, de la preposición A se puede sacar, vamos, maravillas. Entonces sí, pues... Sí, si en el primer año de vida de la SL los ingresos son pírreos, hay que pagar impuestos y hace falta gestoría. Si el primer año de vida de la SL está bien montado, o de cualquier que monte una SL, si los ingresos son mínimos, hace falta pagar impuestos a Hacienda y tener una gestoría. Ahí hay que ir con el asesor fiscal. Yo no soy fiscalista, pero te digo, hay unos mínimos y hay que tener un beneficio mínimo para tributar y aplicar has tenido una ganancia, porque también tienes tú al final tienes la contabilidad, tú haces tu contabilidad normal, te sigue el plan general contable y luego tienes lo que te dice el impuesto de sociedades, que lo que hace es unos ajustes de que tú como contabilizas es distinto a las normas que sigues, es distinta al plan general contable, con lo cual una vez que haces esos ajustes ves qué gastos te puedes deducir, qué no, y una vez que obtienes la base ves si tributas o no. Entonces, si tienes mucho beneficio, pues tributarás, si no tienes, y si tienes pérdidas, no tributas por la pérdida, la declaras. Pero eso, por suerte nosotros tenemos unos pocos beneficios que estamos teniendo que esperemos que incrementen y ayudemos desde nuestros impuestos pues, a mejorar este país. Hay mucha gente que pide corrección para creación de contenido y todo eso. A 1 céntimo a la palabra les gusta una revisión general. 1 céntimo a la palabra. Que sale más o menos 4 euros la página. Sí, es carillo, pero es cómodo. Y es que también hay que, si no valoramos nuestro trabajo, es que es una cosa fundamental, que hay que demostrar que corregir no es fácil. Y además que puedes corregir y es como el cuidado de la casa, que con que se te olvide una cosa, si se te olvida una tilde, ahí es lo que te van a echar en cara. Entonces hay que valorarlo. Y de hecho nosotros, es verdad que con respecto a la competencia somos caros, pero oye, porque lo hacemos bien y claro,
O sea, Entonces, cobráis 1 céntimo por palabra corregida ortográficamente. Lo que decimos, porque otra cosa fundamental que he aprendido con Josema es que hay que ponerle fácil las cosas a la gente. Entonces, si empiezas con matrices, empiezas con palabras raras, la gente va a decir, las editoriales no, pero un bloguero va a decir, ¿qué me estás contando? Si le pones 1 céntimo palabra y le dices, y sobre todo, por ejemplo, en el club donde estamos de emprendedores, nos dijeron, ponedlo en páginas, que la gente no sabe cuántas palabras, ponedlo en páginas, cuántas páginas de... Y luego ya ponéis una letra pequeña, Times New Roman 12, lo que sea, pero ponedlo en páginas, hay que hablar su idioma. Al final, este tipo de servicios siempre hay que hacer un presupuesto a medida. Hay cosas muy generales, pero hay otras que son presupuesto a medida y hay que valorar el esfuerzo que va a llevar. Al final tienes que tener un encargo, montar un presupuesto sobre el trabajo y ya sobre la base de eso pues fijas un precio. Una manera es a través del céntimo palabra, para hacerlo fácil de cada cliente, pero a una empresa más compleja te va a querer un presupuesto incluso detallado, qué es cada servicio, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a revisar. O si fuera una editorial, ¿no?, que os pide colaboración. Claro, todo eso lo estamos explorando ahora. Estamos en este proceso de investigar cómo funciona. Ahora vamos a sacar queremos crear una especie de configurador tipo coche de, oye, los servicios. Jugando con la sastrería, pues si quieres mangas de este tipo, mangas lingüísticas, pues esto. Y funciona corrección ortográfica y que suene natural, eso gusta. Dejar el texto que suene natural. El estilo, claro. Entonces, pero es una corrección de estilo somera, o sea, lo que no suena bien. Entonces, eso lo entienden. Entonces, pones a hablar su idioma. Veréis en nuestra página que tenemos un montón de palabras en inglés, de marketing, bueno, pues hay que ceder un poco también. Muchas veces los filólogos, o bueno, la gente en general no cedemos. Bueno, en determinadas cosas hay que ceder. Lo de la imagen hay que ceder. No pasa nada. Uno luego tiene sus principios, claro, también. Y esto no viola ningún principio. Entonces, bueno, pues cuestiones... hay que ser inteligente también, ¿no? Inteligente de forma empresarial. Hola. Bueno, buenas noches, gracias por la conferencia. Y mi pregunta tenía que ver con crear la página web en sí, porque a la hora de querer crear tu pequeña empresa, normalmente necesitas una página web. Cuando decidiste hacerlo, ¿sabías que ibas a buscar ayuda de otra persona o decidiste formarte tú mismo, por ejemplo, en crear una página web y luego te diste cuenta de que no podías y decidiste acudir a alguien? Nos pusimos los dos a pensar y conocimos a un amigo experto que había tenido Enrique, que llevaba su 3ª o 4ª startup montada, pues fue el que nos ayudó en un primer momento y nos asesoró y el que incluso nos dio la imagen de Sin Faltas. Bueno, el nombre lo pensamos entre todos y fue él el que nos dio una plantilla básica de WordPress y al final esto pues no hace Apple, todo sencillo. Pues nosotros igual, todo sencillo, y ya luego si hay que complicar, se complica, pero... En mi caso, me he peleado por mi cuenta con WordPress. De hecho, empecé con Blogger, creo que se llama. Luego empecé con WordPress y es que WordPress es muy sencillo. Entonces, nunca he hecho un curso de páginas web. De hecho, ahora es que no sabemos ni usar Google Analytics, que nos riñen, porque... sabemos más o menos mirar las visitas que tenemos. Tenemos un informático que nos ayuda con eso, porque al final en toda empresa tecnológica necesitas al informático. Pero te digo, Gramática para Carmencita, sin ayuda de nadie, creada en WordPress a pelo, siendo un poco feilla, es que si la veis con pajaritos así. Bueno, pero vamos, que no es una obra de arte como página web. Tenía cerca de 200 visitas al día. O sea, que se puede hacer. Si tienes a alguien que encima te lo hace más bonito ¿veis? Bueno, pues, si tenéis a alguien que os lo hace bonito, mejor, pero no es necesario. Y por supuesto, si encima vosotros lo hacéis por vuestra cuenta, de verdad, Enrique nos dijo que era una tontería en nuestra página web. O sea, que no nos creíamos que se había tirado ahí horas, que había cogido una plantilla bastante básica y la había puesto un poco con gusto. Él, la verdad, hombre, él ha hecho historia de arte, o sea, él tiene mucho gusto por... Pero bueno, que nuestra página tampoco es
de estas que te saltan cositas, no, bueno, tiene eso. No, esto de aquí es por, Sí. debe ser por el navegador. Nuestra página esto está arriba. Así que bueno. Bueno, a nosotros nos ha interesado mucho lo que has dicho y todo eso, pero sobre todo nos ha llamado la atención y queríamos saber cómo has dado el salto y has conseguido trabajar en la RAE. Ah, bueno. Pues esto no sé si es confidencial, pero van a necesitar gente. Están empeñados en meter a jóvenes, porque quieren empezar a crear grupos, pero bueno, esto luego lo cortamos. Luego otra vez lo que se haga, pero de verdad están necesitando, porque quieren eso, crear grupos de gente fresca y... Entonces, lo mío fue, por suerte, me recomendó una profesora. En la vida también la suerte influye mucho. Luego me dicen que no, es que tú vales mucho, sí, pero que tú termines el máster de lingüística y justo sea el último año de la gramática de la RAE y necesiten justo una persona urgente y le pregunten a la profesora con la que mejor te llevas de la universidad, es suerte. Entonces me recomendó. Eso sí, dejé un trabajo de profesor en los jesuitas, que no está mal, entraba con mejor sueldo que en la RAE, por supuesto, y lo de la RAE era para un año, o sea, fue una apuesta, pero claro, tenía 24 años, luego 23 años y era un momento de apostar. Eso, desde luego, arriesgar, eso, tengo una poesía sobre eso, el que arriesga, como todo puede ser bien o mal, pero vas a conocerte a ti mismo de verdad, si arriesgas. Entonces, y sobre todo a vuestras edades, hay que arriesgar. Siempre que no sean locuras, pero bueno. Entonces me recomendó, ahí dejé el trabajo, estaba 5 días de empezar como profesor, ya tenía el libro de texto y todo, para lengua en segundo de eso. Y ahí empecé, luego lo dejé por irme al CSIC a hacer la tesis, luego volví para una colaboración en un diccionario y luego, precisamente por reunirme con ellos para hablar desde Sin Faltas, justo necesitaban a una persona y me volvieron nos volvieron a contratar. Entonces, eso fue suerte, pero bueno, también yo me llevaba bien con la profesora porque me esmeraba en clase, o sea que no es que me tuviera pelota por nada, intenté hacer buenos trabajos y eso, o sea que en ese caso fue por ahí, pero vamos, que hay muchas vías de ese tipo y claro, este está en el momento. Hola, soy Danis, yo soy de último año de carrera y agradezco ver luz al final del túnel más allá de la docencia, ante todo. Y quería haceros una duda y una mini reflexión. La duda es fácil, entre comillas, liar a un colega que hace ingeniería informática y decirle, mira, tengo una idea para un programa buenísima, que va a analizar las frases sintácticamente. Luego es difícil convencerle de que eso tiene algún uso que pueda reportar un beneficio. Eso ya es más complicado. Y además, a lo largo de la carrera tienes muchas ideas muy buenas, además todas, obviamente, de guau, y un programa que haga esto, y si hay leyes más o menos de evolución fonética y metes una palabra y te puede dar, puede ver qué puede dar. A lo mejor acierto, a lo mejor no. Y de todas formas, a veces parece un poco salto al vacío meterse en estas cosas. Porque, claro, habláis de 3.000 euros. Por 3.000 euros para un estudiante que acaba la carrera es mucho. Bueno, claro. Pero muchísimo. Ahí sí, claro. Hay maneras de conseguir financiación como es el crowdfunding o en este caso pues teníamos la suerte del apoyo de la empresa familiar mía. Yo he puesto 100 euros. Vale. Entonces hay esperanza, de acuerdo, gracias. Y eso, quería preguntaros aparte de ello, ya no solo crear tu propia empresa, tu propia sociedad, sino cómo está el asunto de vender ideas, vender proyectos, porque nos decían cuando yo estaba en primero, nos dio una charla una filóloga del Molino de Ideas, que también trabaja en hacer programitas sobre la lengua, ¿no?, con programadores, y es verdad que asusta un poco encontrarse con, uy, tú haces una empresa y dices, venga, va, consigo el dinero, y si sale mal, ¿qué hago? Hasta que pueda volver a repetir esto puede pasar mucho tiempo. Y quería preguntar acerca de eso, de cómo está el negocio de vender ideas, porque Internet es todo texto y somos filólogos, pues hostia,
Y lo tenemos delante porque no lo hemos visto antes, ¿no? Y en Google habrá filólogos, o si no los hay, pues ya estamos nosotros para esos puestos. Y la reflexión que quiero hacer es también que yo siento muchas veces que a lo mejor nuestros planes de estudio están muy enfocados a acabar siendo profes de literatura o de español, siendo que en el siglo XXI todo esto, todo lo que puede ser lingüística computacional o lingüística aplicada al marketing, parece algo más de un extra que si quieres hacer, ya pues a lo mejor hay un máster en la Universidad de Estocolmo que lo hacen en inglés. Y ya está, tampoco quiero extenderme más. A ver, eso hay que pensar que en el colegio sigue sin darse cine, por ejemplo, como una carrera, y se da literatura. Entonces, eso tendrá que cambiar. Pero bueno, luego lo del dinero, claro, meterse en programas informáticos y gastar esas pelas, lo que intenta es buscar ideas que te cuesten poco. Nosotros, de momento hemos empezado gastando muy poco. Lo que más hemos gastado ha sido en los vídeos y la aplicación y todavía no los hemos sacado. Y ya eso, entonces, la tabla periódica ha sido gratis y a lo mejor... Y ahora mismo en el mercado español encontrar un buen programador para iPhone, Android, es complicado y claro. De hecho, una de las cosas que ocurre con los informáticos buenos es que no están aquí. Están fuera, están en Silicon Valley o en India. Pero sí que hay gente, puedes encontrar gente que crean tu idea, que crean tu proyecto y te ayude. De hecho, nosotros ahora mismo, gracias a esta tabla periódica, un amigo nuestro también del colegio pues ya ha dicho, oye, te ayudo. Nuestro informático que trabaja para un banco también ha creído en el proyecto y nos está ayudando y puede haber gente que te ayude y que crea. Pero para eso tienes que moverte y creer en tu idea, defenderla y darla y encontrar a un informático que te ayude. Y nuestro informático, de momento, cobra por participación, es decir, si la empresa viene, él va a cobrar. Si la empresa viene, él va a cobrar, si no, aquí nos vamos todos a vivir, pero es que nosotros no estamos cobrando, estamos lo justo para mantenernos. Entonces, claro, hay que creer en eso. Pero es lo que decíamos antes de la piedrecita. Claro, no hay que querer hacer el pelotazo, que se puede. No hay que querer dar el pelotazo de primeras, porque te vas a chocar y encima si te chocas muy fuerte te vas a garete. Entonces, puedes empezar creando aplicacioncitas que en un mes te lo pueden hacer. Se puede contar algunas que tenemos. Nosotros, una muy básica. Globitos en los que hay que explotar la palabra incorrecta. Eso te lo pueden hacer muy rápido y a lo mejor te empieza a dar 100 eurillos al mes por le metes publicidad. Pues, hay un montón de cosas que hacer. Si le echas un poco de ingenio, y te van dando 100 eurillos, 200, claro, no te van a dar 50.000 de primeras. Entonces, si consigues hacer algo barato y encima luego tienes éxito, mejor, pero sí, poco a poco, entonces si te vas manteniendo... Tienes que creer sobre todo en contenido de calidad. Es decir, nosotros no somos una empresa que presta servicios no es como Hawkers, que es la española de las gafas de sol. Ellos hacen un negocio escalable sobre la base de crear una gafa o distintos modelos de gafas y tienen un proceso de creación o de producción de la gafa con muy bajo coste, crean muchas y crecen. Nosotros necesitaríamos muchos filólogos para crecer y prestar muchos servicios. Pero ¿qué pasa? Con la tecnología podemos crear esas aplicaciones que habla Juan y, hombre, algunas sí que puedes meter publicidad para ganar dinero, pero al final, si tienes una aplicación con mucha publicidad, también te puedes cansar al usuario. O puedes crear una aplicación como Pokémon Go, que no gana ningún duro, pero como la gente se lo ha bajado, ha servido de experimento para ver qué ideas se van a desarrollar en el futuro. Pues nosotros al final, por esto, ¿qué hacemos? Una primera aplicación que no hemos metido nada de publicidad, ni queremos que la gente cuando se la descargue tenga publicidad, aunque no ganemos ni un duro, para ver cómo funciona y qué otros proyectos, qué es lo que quiere la gente y adaptar un producto a ellos en el que, habiendo analizado su comportamiento. Entonces, al final, las variables en este mundo son muchas, pero yo creo que uno tiene que creer, insistir, y si uno cae, pues hay una frase de Batman Begins, no sé si habéis visto, que es cuando cae Bruce Wayne al pozo, que le coge el padre y le dice, ¿por qué caemos? Para aprender a levantarnos. Pues lo mismo, nos levantamos y a seguir para adelante. Pues yo creo que con la frase de Batman lo vamos a dejar por este año, nos vamos a cenar. Muchísimas gracias por estar aquí.